El 12 de septiembre de 1683, 18.000 jinetes descendieron con estruendo las alturas de Kahlenberg en una única y devastadora carga que destrozó al mayor ejército de la historia otomana y salvó a la civilización europea de la conquista islámica. El suelo tembló bajo 72.000 cascos, mientras los húsares con alas polacas lideraban el asalto de caballería más decisivo jamás registrado. En 18 minutos de pura violencia cinética, la fuerza de relevo del rey Jan Sobieski aniquiló a un ejército de asedio de 150.000 hombres que había mantenido cautiva a Viena durante 2 meses. Cuando se asentó la polvareda, la expansión de 300 años del Imperio Otomano en Europa llegó a su fin para siempre. Imagínate esto. Estás de pie sobre las murallas destrozadas de Viena el 11 de septiembre, observando a 150.000 guerreros enemigos acampados en una media luna que se extiende 25 kilómetros alrededor de tu ciudad agonizante. Los cañones de asedio turcos bombardean tus defensas con bolas de hierro de 11 kilogramos. Los zapadores otomanos excavan túneles bajo tus pies, preparándose para volar los últimos bastiones intactos. Tu guarnición de 11.000 defensores se ha visto reducida a comer cuero y ratas. Los estandartes verdes del sultán ondean a solo 100 metros de tus puertas. Pero esto es lo que las crónicas otomanas no te cuentan sobre el 12 de septiembre. El gran visir Kara Mustafa Pasha, el arquitecto de este asedio, se fue a dormir esa noche, convencido de que cenaría en el palacio de Hofburg en 24 horas. Sus informes de inteligencia mostraban que las murallas de Viena se habían abierto en 3 lugares. Sus tropas de asalto genízaros ya habían preparado escalas para el asalto final. Las señales de socorro de la ciudad habían permanecido en silencio durante 5 días. Las matemáticas parecían imposibles de superar. Kara Mustafa comandaba el ejército otomano más grande jamás reunido para la conquista europea. 60.000 genízaros de élite formaban el núcleo. Soldados esclavos entrenados desde la infancia que nunca habían conocido la derrota. 40.000 sipai de caballería pesada proporcionaron el poder de ataque que había aterrorizado los campos de batalla europeos durante 3 siglos. 50.000 irregulares, tártaros, valacos y rebeldes húngaros llenaban las filas. La tienda personal del gran visir, magnífica con su seda y oro, albergaba los planes de batalla para la conquista de Múnich, Colonia, y en última instancia, el propio París. Contra esta avalancha islámica se alzó el conde Ernst Rüdiger von Starhemberg con 11.000 defensores exhaustos, atrapados tras muros de piedra desmoronados. La guarnición imperial llevaba 59 días luchando sin parar. Su munición estaba casi agotada. Las enfermedades asolaban a la población civil. Incluso las ratas habían sido devoradas. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Una sola carta codificada, introducida clandestinamente a través de las líneas turcas el 8 de septiembre. 3 palabras en latín que electrizaron a la guarnición moribunda. Vení, vidi, visi, vengo, veo, conquisto. Juan III Sobieski, rey de Polonia, se acercaba con 60.000 hombres del ejército de socorro de la Liga Santa. El rey polaco había recorrido 300 kilómetros en 15 días, marchando a través de territorio hostil mientras los invasores otomanos atacaban sus flancos. Su fuerza representaba la mayor coalición cristiana reunida desde la Primera Cruzada. 18.000 húsares alados polacos formaban la devastadora punta de lanza. 10.000 infantes alemanes y austriacos proporcionaban el yunque. La caballería sajona, los dragones imperiales y los cuadros de picas bávaros llenaban las filas. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo y había abandonado Viena presa del pánico. Pero el león polaco venía a terminar lo que los Habsburgo no pudieron. El ejército de Sobieski coronó las alturas de Kahlenberg el 11 de septiembre. Al ponerse el sol tras ellos, la visión que los recibió era inimaginable. El asedio otomano se extendía como un océano oscuro alrededor de las murallas de Viena. Cientos de fogatas centelleaban en la creciente oscuridad. Las banderas crecientes del Islam ondeaban desde posiciones que habían sido territorio cristiano durante 400 años. El ejército más grande de la historia otomana yacía desplegado bajo ellos, confiado en la victoria, sin percatarse de que la muerte se cernía sobre las colinas. Pero Kara Mustafa cometió un error fatal en su momento de triunfo. El gran visir había apostado todas sus fuerzas entre el río Danubio y las laderas de Kahlenberg. Con Viena a sus espaldas, no había donde retirarse. Cuando la caballería cristiana cargara, su enorme ejército quedaría atrapado contra las mismas murallas que habían pasado 2 meses intentando derribar.
El escenario estaba preparado para la mayor carga de caballería de la historia. El asedio comenzó al amanecer del 14 de julio de 1683, con el estruendo de 130 cañones otomanos, desatando el infierno sobre las antiguas murallas de Viena. La descarga de artillería de Kara Mustafa sacudió edificios a 5 kilómetros de distancia cuando bolas de hierro de 11 kilogramos se estrellaron contra los bastiones de Lobelbastei y Burgbastei. En cuestión de horas, trozos de mampostería se desplomaron en el foso mientras los ingenieros turcos medían ángulos para sus devastadoras operaciones mineras. El gran visir observaba desde su pabellón de seda, acariciándose la barba mientras calculaba las matemáticas de la conquista. 60 días, declaró a su consejo de guerra. Viena caería en 60 días. Para la tercera semana de julio, la maquinaria de asedio otomana demostró por qué había conquistado media Europa. Zapadores turcos, veteranos de Belgrado y Budapest, comenzaron su guerra subterránea. Cavaron trincheras de aproximación que zigzagueaban hacia las murallas de Viena. Cada sección estaba protegida por gaviones rellenos de tierra y piedra. Tras estas fortificaciones, tiradores genízaros con mosquetes de cañón largo aniquilaban a cualquier defensor que asomara la cabeza por encima de las murallas. Los hombres del conde Staremberg aprendieron a moverse solo de noche, arrastrándose por las almenas como sombras. El verdadero terror venía de abajo. Cuerpos mineros otomanos, reclutados en las minas de plata de Anatolia, excavaban túneles en el subsuelo arcilloso de Viena con una precisión que aterrorizaba a los defensores. Cada galería subterránea avanzaba 20 metros por semana hacia las piedras angulares de los bastiones. Los contramineros de Staremberg trabajaban frenéticamente para interceptar estos túneles, librando desesperadas batallas subterráneas en cámaras apenas lo suficientemente anchas como para una estocada. El sonido de los picos turcos se hacía más fuerte cada día, un recordatorio constante de que la muerte se acercaba a ellos en la oscuridad. Esto es lo que los registros del Consejo Imperial de Guerra no te dicen sobre agosto de 1683. Los defensores de Viena no solo luchaban contra un ejército, luchaban contra el tiempo mismo. Los almacenes de grano de la ciudad, calculados para alimentar a 50.000 civiles y soldados durante 6 meses, se redujeron a 3 semanas de suministro a mediados de agosto. Los caballos murieron primero. Sus cadáveres arrastrados a fosas comunes más allá de la catedral. Luego vinieron los perros, los gatos. Finalmente, las ratas que infestaban los sótanos. Niños con ojos hundidos mendigaban cortezas de pan que costaban un ducado de oro cada una. La enfermedad acechaba las estrechas calles con más eficiencia que las balas turcas. La disentería mataba a 200 civiles por semana. El tifus se propagó por los sótanos abarrotados donde las familias se acurrucaban durante los bombardeos diarios. Los pozos de la ciudad, contaminados por cuerpos en descomposición y desechos humanos, producían agua con sabor a muerte. Los informes diarios de Staremberg al ausente emperador Leopoldo pintaban un panorama cada vez más desesperado. El 15 de agosto, las minas enemigas avanzaban a diario. El 22 de agosto, nuestro polvorín se redujo a 40 barriles. El 30 de agosto, sin ayuda inmediata, la ciudad no podía resistir más allá del 15 de septiembre. Todo cambió el 31 de agosto, cuando las minas turcas explotaron bajo el Lobelbastei. La enorme detonación lanzó bloques de piedra a 300 metros de altura y abrió una brecha de 40 metros de ancho. El humo y el polvo oscurecieron el sol de la mañana mientras 5.000 genízaros avanzaban con escaleras de mano y sables curvos. Durante 6 horas, se desató un desesperado combate cuerpo a cuerpo en la brecha llena de escombros. El propio Staremberg lideró el contraataque, abatiendo con su espada a 3 oficiales genízaros antes de que los refuerzos austriacos sellaran la brecha con sus cuerpos. La confianza otomana crecía con cada día que pasaba. El mensaje de Kara Mustafa al sultán Mehmed IV en Estambul se volvió cada vez más jactancioso. El gran visir encargó alfombras de seda para la celebración de la victoria en la Catedral de San Esteban. Sus cocineros prepararon cordero y arroz para el festín de 50.000 guerreros tras la caída de Viena. Los comerciantes turcos en el campamento de asedio subieron los precios de los esclavos europeos, anticipando la avalancha de prisioneros austriacos. Incluso el clima parecía favorecer la conquista islámica, ya que septiembre trajo cielos despejados, perfectos para el asalto final. Para el 8 de septiembre, las trincheras otomanas se extendían a menos de 50 metros de las murallas interiores de Viena. Los tiradores turcos podían alcanzar a defensores individuales desde sus posiciones avanzadas. El constante estallido de los mosquetes resonaba por las calles,
donde los civiles aterrorizados se apretujaban contra los muros de los sótanos. Las tropas de asalto genízaras afilaron sus yataganes y revisaron su equipo de escalada. El asedio había costado la vida a 8.000 austriacos y reducido la mayor fortaleza de Europa a un cascarón vacío defendido por esqueletos andantes. Sin embargo, Starhemberg rechazó todas las exigencias de rendición. El conde austriaco sabía que 60.000 tropas de socorro marchaban hacia el sur a través de Bohemia, lideradas por el comandante de caballería más famoso de Europa. Los mensajeros de Hans Sobieski habían prometido su llegada para el 10 de septiembre. Faltaban 2 días para que las murallas de Viena se derrumbaran por completo. Pero al amanecer del 10 de septiembre sin señales de banderas polacas en el horizonte, incluso Starhemberg empezó a dudar de si la salvación llegaría a tiempo. El 10 de septiembre transcurrió sin salvación. El horizonte permanecía vacío de estandartes polacos mientras las minas otomanas explotaban bajo el Burgbastei justo al mediodía, abriendo una segunda brecha que hizo temblar las campanas de la Catedral de Viena. Esta vez, 8.000 genízaros irrumpieron por la brecha como un torrente de acero y seda, con sus gorros de fieltro blanco ondeando sobre cimitarras curvas mientras abrían paso a los defensores austriacos. El conde Starhemberg, con la sangre corriendo por la frente a causa de un corte de sable, reunió a sus 4.000 hombres restantes para lo que todos sabían que sería la resistencia final. Las matemáticas de la supervivencia se habían vuelto imposibles. Cada oleada de asalto otomana contenía más hombres que toda la guarnición de Viena. Al anochecer del 10 de septiembre, las banderas turcas ondeaban en los bastiones exteriores. El estandarte personal de Kara Mustafa, una media luna de seda verde sobre campo negro, se izó a solo 200 metros de la Catedral de San Esteban. El gran visir se encontraba en sus trincheras conquistadas, observando la ciudad agonizante con un telescopio turco con incrustaciones de plata persa. Sus ingenieros informaron que una nueva operación minera derrumbaría la muralla interior restante. Sus tropas de asalto ya se habían repartido el botín de las iglesias y palacios de Viena. El día siguiente traería la victoria total y las llaves de Europa Central. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la fría realidad matemática. Justo en el momento en que Viena parecía condenada, 60.000 guerreros cristianos completaban la marcha de socorro más audaz de la historia militar. El ejército polaco de Hans Sobieski había recorrido 300 kilómetros en 15 días, moviéndose más rápido que cualquier fuerza de tamaño comparable registrada. El rey polaco presionó a sus hombres sin piedad, sabiendo que cada hora de retraso significaba más sangre austriaca empapando los adoquines de Viena. Sus húsares alados cabalgaban 18 horas al día, y sus distintivas alas emplumadas creaban una silueta sobrenatural contra el cielo de septiembre. Lo que sucedió a continuación desafió todos los principios de la inteligencia otomana. A pesar de comandar 150.000 hombres y controlar cada carretera en un radio de 50 kilómetros, los exploradores de Kara Mustafa no detectaron en absoluto la llegada de Sobieski. La atención del gran visir se había centrado tan completamente en las murallas derruidas de Viena que ignoró el panorama estratégico general. Las patrullas turcas, embriagadas por la victoria anticipada, se descuidaron en su reconocimiento. Ni un solo oficial otomano sospechó que el mayor ejército cristiano en 200 años se acercaba por los bosques de Wienerwald. La vanguardia polaca llegó a las alturas de Kahlenberg al amanecer del 11 de septiembre, justo cuando la artillería turca iniciaba su bombardeo diario sobre las ruinas de Viena. El príncipe Eugenio de Saboya, al frente de 12.000 hombres de caballería imperial, coronó la cresta primero y contempló una vista que le dejó sin aliento. Abajo se extendía el campamento militar más magnífico de la historia otomana. Pabellones de seda de todos los colores cubrían el valle como un jardín persa. Miles de fogatas lanzaban espirales de humo al aire matutino. Las filas de caballos se extendían kilómetros con los mejores corceles árabes que el dinero podía comprar. El tesoro personal del sultán, valorado en 3 millones de ducados de oro, brillaba bajo los toldos a rayas. Pero Sobieski vio algo que sus aliados austriacos pasaron por alto. La misma magnificencia del campamento otomano revelaba una debilidad fatal. Kara Mustafa había situado a todo su ejército de espaldas al río Danubio y a las murallas de Viena. Solo había 2 estrechos puentes sobre el agua. Si la línea otomana se rompía, 150.000 hombres quedarían atrapados entre la caballería cristiana y la ciudad que habían pasado 2 meses intentando capturar. La confianza del gran visir había creado el terreno de batalla perfecto. Esa noche, mientras los tambores turcos resonaban en las canciones de victoria por todo el valle, Sobieski reunió a su consejo de guerra en un monasterio capturado con vistas a las posiciones otomanas.
El rey polaco, de 54 años, pero aún con la fuerza física que lo había convertido en el comandante de caballería más temido de Europa, extendió sobre una mesa de madera los mapas turcos capturados. Su plan era impresionante por su simplicidad y terrible por sus implicaciones. Al amanecer, 60.000 cristianos atacarían a lo largo de un frente de 10 kilómetros. La infantería se enfrentaría al centro otomano mientras 18.000 jinetes se concentraban para el golpe decisivo. Al acercarse la medianoche del 11 de septiembre, Sobieski escribió su última carta a su amada esposa, María Casimiera, en Cracovia. Sus palabras resonarían a lo largo de la historia. Vi, Dios venció. Pero primero, Dios obraría a través de 72.000 cascos que descendían del Kahlenberg a 30 km por hora. La mayor carga de caballería de la historia estaba a 12 horas de distancia. El amanecer del 12 de septiembre amaneció con el choque de 60.000 guerreros preparándose para la batalla. Las trompetas cristianas tocaron diana desde las alturas de Kahlenberg mientras los comandantes polacos, austriacos y alemanes posicionaban sus fuerzas a lo largo de un frente de 10 kilómetros. Abajo, en el valle, los tambores otomanos respondieron con una respuesta atronadora que hizo temblar las hojas de los árboles. Kara Mustafa salió de su pabellón de seda, esperando otro día de asedio contra las murallas derruidas de Viena. En cambio, se encontró con el mayor ejército cristiano reunido en 2 siglos. La batalla comenzó a las 6 de la mañana con la infantería austriaca del príncipe Eugenio avanzando por las laderas orientales en perfecta formación. 10.000 cuadros de picas imperiales se movían como mecanismos de relojería, con sus puntas de acero brillando bajo el sol matutino. Tras ellos marchaban 8.000 mosqueteros alemanes en filas disciplinadas, con las mechas de sus mechas humeando en el aire fresco de septiembre. El espectáculo era magnífico y aterrador. Un río de acero descendía por las laderas hacia las posiciones otomanas. Kara Mustafa respondió exactamente como Sobieski había anticipado. El gran visir destinó 40.000 soldados de infantería para hacer frente al avance cristiano, confiado en que su superioridad numérica aplastaría este intento de relevo como cualquier otra expedición europea. Las compañías genízaras entraron en las líneas de batalla con precisión experta, con sus gorras blancas ondeando sobre los afilados yataganes. Tras ellas, 20.000 jinetes Sipahi formaron en brillante media luna, esperando el momento de asestar el golpe mortal contra las formaciones cristianas desmanteladas. Durante 4 horas, la batalla se prolongó con furia por el valle sin que ninguno de los bandos obtuviera una ventaja decisiva. Los cuadros de picas austriacos resistieron con firmeza las cargas de los genízaros, mientras que los arqueros a caballo turcos acribillaban a los mosqueteros alemanes con mortíferas descargas. El choque de aceros resonó en el campo de batalla mientras 100.000 hombres luchaban con destreza profesional y un coraje desesperado. Fuentes otomanas informan de la pérdida de 3.000 hombres en los combates matutinos. Las bajas cristianas ascendieron a 2.500, entre muertos y heridos. Los cálculos apuntaban a una guerra de desgaste agotadora que favoreció a los turcos, numéricamente superiores. Pero esto es lo que Kara Mustafa no comprendió del genio táctico de Hans Sobieski. El rey polaco había pasado 4 horas posicionando a sus enemigos exactamente donde los quería. Cada regimiento otomano comprometido en la batalla de infantería era una unidad menos disponible para resistir la inminente avalancha de caballería. Al acercarse las 4 de la tarde, 60.000 guerreros turcos se encontraban enzarzados en combate de espaldas al río Danubio, completamente inconscientes de que la muerte se cernía sobre ellos en las colinas. Entonces todo cambió en un instante que partió la historia en 2. Exactamente a las 4:40 de la tarde, 18:00, jinetes iniciaron la mayor carga montada registrada en la guerra. El suelo tembló bajo 72.000 cascos mientras los húsares alados polacos lideraban el estruendoso descenso desde las alturas de Kahlenberg. Tras la punta de lanza de Sobieski cabalgaban coraceros alemanes, dragones austriacos y caballería pesada sajona, formando una avalancha de acero de 3 kilómetros de ancho. Imagínate esto. Eres un veterano genízaro en el frente otomano, curtido tras 4 horas de combate, pero confiado en la disciplina de tu unidad. De repente, la tierra empieza a temblar. Te giras hacia las colinas y ves algo incomprensible. 18.000 jinetes con armadura bajando las laderas a 30 km por hora, con las puntas de sus lanzas formando un bosque de muerte. Las alas emplumadas del húsar polaco crean una silueta sobrenatural que parece sobrenatural en su terror. La velocidad del impacto fue devastadora, incalculable.
Un caballero montado a galope tendido genera una energía cinética equivalente a la de una colisión de un automóvil moderno. Cuando 18.000 de estos proyectiles impactaron simultáneamente en el flanco izquierdo otomano, la física se volvió más letal que la valentía. La línea turca no se rompió. Simplemente dejó de existir. Las compañías genízaras que habían resistido con firmeza a las picas y los mosquetes se disolvieron como el humo ante el huracán de la caballería. En cuestión de minutos, el pánico se extendió por las filas otomanas como un reguero de pólvora. Unidades de élite que jamás habían conocido la derrota se dispersaron y corrieron hacia los puentes del Danubio. La guardia personal del sultán, 5.000 de los mejores guerreros del mundo islámico, abandonó sus posiciones sin asestar un solo golpe. La magnífica tienda de guerra de Kara Mustafa, repleta de tesoros dorados y mapas de batalla, fue invadida por la caballería polaca, que pisoteó alfombras persas de incalculable valor bajo los cascos de sus corceles. La persecución se convirtió en una masacre que duró hasta que cayó la noche. Las bajas otomanas aumentaron catastróficamente. 15.000 muertos en el campo de batalla. 5.000 ahogados al intentar cruzar el Danubio. Incontables miles se dispersaron por la campiña austriaca. La caballería de Sobieski perdió menos de 400 hombres en todo el combate. La proporción de bajas de 45:1 desafió todos los principios de la guerra medieval. Al ponerse el sol el 12 de septiembre de 1683, la expansión del Imperio Otomano en Europa llegó a su fin para siempre. En 18 minutos de pura violencia cinética, Han Sobieski había destrozado 300 años de conquista islámica y salvado a la civilización europea de los estandartes verdes del sultán. Cuando los cañones callaron al atardecer del 12 de septiembre, el campo de batalla en torno a Viena era incomprensible. Los cadáveres otomanos cubrían el valle en hileras donde la caballería de Sobieski había atacado, creando espantosos senderos de muerte que se extendían kilómetros. Caballos turcos sin jinete vagaban entre los cadáveres, con sus sillas de montar cubiertas de seda vacías, sus linajes árabes ya sin amo. Pachás de alto rango, reconocibles por sus turbantes enjollados y acero de Damasco, yacían retorcidos en el barro junto a genízaros comunes, cuyas gorras blancas estaban teñidas de rojo con la sangre de su vida. Las matemáticas de la matanza contaron la historia de 18 minutos que cambiaron la historia. Un capellán de caballería polaco, recorriendo el campo con los escribas, contó 20.000 muertos otomanos antes de que la oscuridad los obligara a detener su sombrío censo. Las víctimas de ahogamiento rescatadas del Danubio sumaron otras 3.000 al número de muertos. Guerreros turcos que habían muerto intentando alcanzar la seguridad de la orilla oriental. Los prisioneros sumaban 15.000, incluyendo 400 oficiales y 3 pachás del Consejo Imperial. En comparación con esta carnicería, las bajas cristianas parecían casi milagrosas por su levedad. Todo el ejército de socorro de Sobieski había perdido 1.500 hombres, con solo 400 bajas de caballería, a pesar de liderar la carga más devastadora de la historia militar. Esto es lo que revelan los registros del Consejo Imperial de Guerra sobre las consecuencias inmediatas. La magnífica tienda de mando de Kara Mustafa, más grande que la mayoría de las iglesias europeas, cayó intacta en manos de los húsares polacos y albergaba tesoros asombrosos. El cofre de guerra personal del gran visir contenía 300.000 ducados de oro en monedas venecianas, suficientes para financiar una campaña entera. Alfombras persas que valían el rescate de un rey yacían pisoteadas bajo los cascos de la caballería. Mapas de batalla que mostraban los avances otomanos planeados hacia Múnich y Praga estaban esparcidos entre tazas de café con tonos apagados y narguiles abandonados. El estandarte sagrado del sultán, un estandarte de seda verde bendecido en la Meca, fue encontrado abandonado en un charco de agua de rosas derramada. Pero la devastación psicológica superó incluso las pérdidas materiales. Durante 3 siglos, los ejércitos otomanos avanzaron como una marea imparable, conquistando Constantinopla, Belgrado, Budapest y llegando a las puertas de Viena en 2 ocasiones. El aura de invencibilidad islámica, cuidadosamente cultivada durante generaciones de victorias, se hizo añicos como el cristal veneciano contra el acero polaco. Los oficiales turcos supervivientes informaron que las unidades de élite genízaros, hombres que nunca se habían retirado en su vida, se desmantelaron y huyeron al ver a los húsares alados descender por las laderas. El propio Sobieski, ensangrentado y exhausto, tomó la decisión que definió su genio estratégico. Sus nobles pidieron permiso para perseguir al ejército otomano derrotado para completar la destrucción y quizás capturar al mismísimo gran visir. El camino a Buda estaba despejado.
Las guarniciones turcas de toda Hungría estaban presas del pánico. Una persecución decidida podría haber expulsado por completo a las fuerzas islámicas del suelo europeo en cuestión de meses. Sin embargo, el rey polaco se negó. La victoria le había enseñado lo que la derrota no le había enseñado a Kara Mustafa. Los ejércitos, incluso los triunfantes, llegaban al límite de su resistencia y abastecimiento. Sus caballos de caballería, magníficos en su carga, estaban exhaustos por el esfuerzo. Su infantería, aunque victoriosa, había marchado 300 kilómetros y luchado durante 12 horas. La persecución en territorio hostil podía transformar el triunfo en desastre con un solo error táctico. La disciplina había triunfado. Solo la disciplina podía preservarla. Lo que siguió fue una celebración con tintes de agotamiento y asombro. Los húsares polacos, aún con sus alas manchadas de sangre, se arrodillaron entre los cadáveres para ofrecer oraciones por las almas de los muertos. La infantería austriaca, hombres que habían presenciado lo imposible, permanecían sentados en un silencio atónito mientras limpiaban sus armas. Incluso los curtidos mercenarios alemanes, veteranos de una docena de campañas, hablaban en susurros sobre la carga de caballería que había desafiado todas las leyes de la guerra que entendían. Las consecuencias estratégicas resonaron por toda Europa como temblores sísmicos. En París, Luis XIV recibió la noticia de la derrota otomana con sentimientos encontrados, consciente de que el poder de los Habsburgo dominaría ahora Europa central. En Roma, el Papa Inocencio XI ordenó que se cantaran Te Deums en todas las iglesias, proclamando el 12 de septiembre como festividad por la salvación de la cristiandad. En Estambul, el sultán Mehmed IV recibió el despacho de Kara Mustafa informando sobre reveses temporales y comenzó a planificar la ejecución del gran visir. Dentro de las murallas liberadas de Viena, el conde Staremberg y sus 4.000 defensores supervivientes emergieron de sus sótanos como hombres resucitados de entre los muertos. 2 meses de asedio los habían reducido a esqueletos andantes, pero habían mantenido sus puestos hasta que llegó la salvación. Las campanas de las iglesias, que habían permanecido en silencio durante 60 días, resonaron por toda la ciudad. Sus voces de bronce proclamaban que la media luna del Islam nunca volvería a amenazar el corazón de Europa. La era de la expansión otomana había terminado. El curso de la historia había cambiado una tarde de septiembre en 18 minutos de estruendo de caballería. Los temblores del 12 de septiembre resonaron por todo el mundo islámico como grietas en unos cimientos destrozados. En cuestión de 3 meses, Kara Mustafa Pasha encontró su destino en Belgrado. Estrangulado con la cuerda de un arco de seda por orden directa del sultán Mehmed IV. El gran visir, que había prometido plantar estandartes otomanos en París, murió sabiendo que su derrota había desencadenado la decadencia irreversible del imperio. Su ejecución envió un mensaje de furia imperial, pero no pudo resucitar a los 20.000 guerreros de élite enterrados en suelo austriaco ni restaurar el aura de invencibilidad que había muerto con ellos. Las consecuencias estratégicas se extendieron por toda Europa con precisión matemática. Las ciudades húngaras, que habían temblado ante la llegada de los ejércitos turcos, de repente encontraron el coraje para resistir. Buda, la joya de la Hungría otomana, cayó ante las fuerzas imperiales en 1686 tras un asedio que duró tan solo 78 días. Belgrado, la puerta de entrada a los Balcanes, capituló en 1688. Las mismas fortalezas que habían cimentado el poder otomano durante siglos se derrumbaron como fichas de dominó ante los ejércitos de los Habsburgo, envalentonados por la victoria imposible de Sobieski. Esto es lo que los historiadores militares descubrieron al estudiar las innovaciones tácticas de la batalla siglos después. La carga vienesa se convirtió en el modelo para cada asalto de caballería exitoso posterior. Los coraceros prusianos de Federico el Grande en Rosbach, la caballería pesada de Napoleón en Austerlitz, incluso la caballería de la Casa Real de Wellington en Waterloo, emplearon principios que Sobieski había perfeccionado el 12 de septiembre. La masa, el impulso y la sincronización perfecta podían superar cualquier desventaja numérica. El rey polaco había demostrado que 18.000 jinetes disciplinados, bien dirigidos y con la precisión en el tiempo, poseían más poder de combate que 150.000 infantes dispersos. Pero la revolución psicológica superó incluso los avances tácticos. Antes de Viena, los ejércitos europeos se acercaron a las fuerzas otomanas con una mentalidad defensiva, fruto de 3 siglos de derrotas. Después de Viena, ese miedo se desvaneció como la niebla matutina. Los comandantes cristianos descubrieron que los jenízaros turcos, a pesar de su legendaria disciplina, podían desbandarse y huir como cualquier otro soldado ante una acción de choque abrumadora. El mito de la invencibilidad islámica
cuidadosamente construido durante generaciones de conquista, jamás pudo reconstruirse una vez destrozado por las fuerzas polacas. La memoria cultural del 12 de septiembre se arraigó en la conciencia europea con sorprendente permanencia. Las cafeterías, instituciones típicamente vienesas, surgieron de las toneladas de granos de café turco abandonados en el campamento de Kara Mustafa. El croissant, con forma de media luna islámica, se convirtió en un recordatorio diario de la derrota otomana, recién horneado cada mañana. Incluso el vals, el regalo de Viena a la cultura europea, celebraba el movimiento vertiginoso de las cargas de caballería que habían salvado la ciudad de la conquista islámica. Sin embargo, quizás el mayor legado de la batalla no residió en lo que logró, sino en lo que reveló sobre el liderazgo bajo una presión insuperable. Hans Sobieski había demostrado que el verdadero genio militar se expresaba no en una valentía temeraria, sino en un cálculo paciente combinado con una precisión milimétrica. El rey polaco esperó 4 horas mientras sus aliados se desangraban, observando cómo 100.000 enemigos se posicionaban exactamente donde su caballería podía destruirlos. Tal moderación requería nervios de acero y una confianza inquebrantable en realidades matemáticas que comandantes de menor rango jamás podrían comprender. El Imperio Otomano continuó avanzando con dificultad durante otros 240 años, pero el 12 de septiembre marcó el fin de su expansión y el comienzo de su larga retirada. Nunca más los ejércitos turcos amenazarían el corazón de Europa. Nunca más la media luna islámica ondearía desde las puertas de las principales ciudades europeas. La oleada de conquista que se había extendido desde Asia Central hasta las afueras de Viena finalmente se rompió contra el acero polaco y la determinación austriaca. Los ejércitos modernos aún analizan la carga de Sobieski como el ejemplo perfecto de paciencia operativa combinada con violencia táctica. Las escuelas de Estado Mayor, desde Sandhurst hasta West Point, enseñan los principios vieneses. Absorber la presión para crear oportunidades. Concentrar fuerzas en el punto decisivo. Atacar con una concentración abrumadora cuando el enemigo menos lo espera. La obra maestra de 18 minutos del rey polaco se convirtió en un modelo para derrotar a enemigos numéricamente superiores mediante una sincronización superior y una disciplina inquebrantable. El silencio tras el último tambor turco, el 12 de septiembre de 1683, marcó más que el fin de un asedio. Anunció la conclusión de la expansión de 300 años del Islam en Europa y el amanecer del dominio de los Habsburgo que moldearía el continente durante siglos. 18.000 jinetes habían descendido con estruendo las alturas de Kahlenberg en la mayor carga montada de la historia registrada, destrozando la confianza de un imperio en 18 minutos de pura destrucción cinética. Cuando lo imposible se vuelve inevitable, cuando la disciplina vence a la desesperación, cuando la sincronización perfecta transforma la debilidad numérica en una fuerza abrumadora, los ejércitos descubren que la victoria no pertenece a la fuerza más numerosa, sino a la que elige el momento perfecto para desatar el infierno. En Viena, Jan Sobieski demostró que 18.000 hombres con una voluntad inquebrantable podían aplastar a 150.000 con la atención dividida. En la guerra, como en la vida, las matemáticas ceden ante las matemáticas bien aplicadas.